Vamos a estudiar un texto que está en Primera de Juan. Yo sé que en algún momento vamos a conversar, pero vamos a dejar eso más para el final, así para ir intercambiando ideas, para ir al texto directo, que está en Primera de Juan 4, del 1 al 6. Y estudiando este texto, encontré 3 filtros para el discernimiento espiritual. Antes de leer el texto, les voy a mostrar unas imágenes. A ver qué les provocan estas imágenes que yo les voy a estar mostrando acá. Les da sed, pero a ver, ¿qué dice la marca? ¿Qué dice la marca de esa gaseosa? Y Club Cola. ¿A qué se parece? Es un engaño, pero se parece, les queda bueno el diseño, ¿no? Y si les digo esto, si les invito, mi amor, para el Día de los Enamorados te voy a invitar a Hot Donald's. Bueno, se parece, pero no es. Igual que este, ¿no? Burger King. Tiene hamburguesas de especialidades de rata, como dicen a ti. ¿Y qué pasa si un día yo llego con una remera así a casa? ¿Me va a durar o no? ¿Me va a durar esa remera? Probablemente no me va a durar mucho, ¿no es cierto? La remera Nike. Y si quiero jugar con esto, unos Funny, en vez de unos Sony. También, bueno. Bueno, creo que pensemos en todas estas cosas y lo que les quiero preguntar sobre estas cosas es, ¿cuáles serían algunas señales de que no son marcas originales, de que no son el original? Algunas ideas que se les vengan. No es la letra, ¿sí? ¿No? No es el nombre tampoco. La calidad probablemente te va a durar menos esa marca Nike, así como con A. El sabor a fancy probablemente no sea el mismo, ¿no es cierto? No tiene el mismo sabor, te das al poco tiempo cuenta que se rompe, no es el logo original y además es muy barato, ¿cierto? O sea, te da distintas señales de que no es, ¿cierto? Ajá. Claro, te puede caer mal a la panza. O sea, hay señales, hay señales. Ahora, cuando se trata del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también hay un principio que solamente quien conoce el original puede identificar lo falso. Solamente quien conoce el original, solamente quien ha visto lo que es de verdad, va a poder identificar lo que no es, ¿cierto? Ahora, como les decía, si nosotros llevamos esto al Evangelio, es que el Evangelio encarnado, es decir, el Evangelio que Jesús murió por nuestros pecados, o sea, se encarnó, murió de verdad y resucitó al tercer día de verdad, ¿sí? No de forma ilusoria, sino que él realmente murió por nuestros pecados, como lo vamos a leer en el texto también, es nuestro lente para discernir lo que no es, ¿ya? Es decir, que el Evangelio es la buena noticia de que Jesús dio su vida por nosotros, pero hay otras noticias que también parecen buenas noticias, pero son como la fancy Nike, Hot Donald's y son imitación, ¿sí? Entonces hay que discernir eso. Hay una historia que está un poco ilustrada con esta imagen, que era una historia popular de la Edad Media, ¿ya? Es una historia de una persona que se llama Martín de Tours, que a Martín Lutero le pusieron Martín en honor a este personaje, a este cristiano. Entonces la historia dice así, es una leyenda de la Edad Media. Dice que Satanás se le apareció una vez a Martín bajo la apariencia del mismísimo Salvador, como lo pueden ver en esa imagen. Martín estaba a punto de postrarse a sus pies y adorarlo, cuando de repente miró las palmas de las manos extendidas de la aparición y exclamó, ¿dónde están las marcas de los clavos?
Y en ese momento, la aparición desapareció. Se desvaneció. O sea, ¿quién era realmente? ¿Era Jesús? No, era Satanás, porque no tenía las marcas. Y él tuvo el discernimiento. Dijo, esto no es el original, esto es fancy, es Nike, es McDonald's. No es. Entonces, quiero que con esto en mente vamos a leer el texto, pero antes de leer el texto quiero orar, ¿ya? Pero quiero que oremos así como, de verdad, con una oración profunda. Es más, yo no voy a orar, solo voy a dejar un momento de silencio para que invitarles a que cada uno de nosotros le pueda decir, Señor, esta palabra sí es para mí. Porque va a haber un día, que es el día que nos encontremos con la presencia de Dios cara a cara, y el Señor nos va a preguntar, ¿fuiste fiel? ¿Fuiste fiel en lo que enseñaste? ¿Fuiste fiel en lo que predicaste? ¿O estuviste vendiendo algo barato? Entonces, quiero que realmente podamos, así como con todo nuestro ser, decirle, Señor, ayúdame, abre mis ojos. Yo voy a estar un momento de silencio para que cada uno ore y después voy a hacer una pequeña oración. Hacemos un momentito de silencio para orar personalmente. Señor, tu Espíritu está aquí para abrir nuestros ojos, para que podamos ver lo que por nuestra propia naturaleza no podemos ver, Señor. Pero tu Espíritu Santo hace una obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, te rogamos de todo corazón que tú hagas una obra en nuestras vidas para que podamos ser hallados fieles. Abre nuestros ojos. Quita toda venda que podamos tener, Señor. Todo sesgo que podamos tener en nuestra propia vida, nuestra manera de mirar. Abre nuestros ojos, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto entonces, que dice así. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Bien, ese es el texto. Lo que nosotros hacemos aquí se llama predicación expositiva. O sea, predicamos de un texto y tratamos de ver qué dice el texto. ¿Sí? O sea, tratamos de ser lo más fieles posible a lo que el texto dice. Y empieza diciendo algo que es, sometan a prueba. ¿Sí? Hay un colador ahí. Es decir, que tenemos que filtrar lo que escuchamos. Porque hoy en día con YouTube, con las redes sociales, está lleno de reels, de predicaciones, de cosas, ¿no es cierto? Ahora, no todo lo que tiene la etiqueta de cristiano necesariamente sea un mensaje que esté diciendo algo correcto. Nosotros tenemos que poner un filtro, ¿sí? Y ese filtro también tiene que ser el adecuado. Me acordaba mientras preparaba esto de que ayer con la Debbie estábamos haciendo jugo de zanahoria. Entonces la Debbie me dice, mi amor, trae el colador o el filtro, no me acuerdo bien la palabra. Entonces yo le dije, ¿cuál? ¿El verde grande?
no, ese es muy grande, me dice. El otro, que es más chico. Entonces tuve que traer uno que es como ese, porque si no, la zanahoria molida se pasaba por el otro, o sea, no filtraba nada, ¿me entiendes? Entonces, hay que aplicar un filtro, pero no cualquier filtro, y entonces vamos a ver qué filtro nos dice el texto que hay que aplicar. Ahora, esto es discernimiento, esto es discernir, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a cultivar un pensamiento crítico, ¿ya? O sea, hay una diferencia entre tener un pensamiento crítico y ser criticón, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Una cosa es crítica constructiva, exacto, y el criticón anda despilfarrando crítica para todos lados, o sea, como que hay una diferencia, porque el pensamiento crítico es ver qué dice la palabra de Dios y contrastar si se condice o no. Ahora, el criticón da lo mismo lo que escuche, siempre va a encontrar todo malo, ¿ya? Así como llevándolo a un extremo, digamos, ¿no? Y también hay que ser autocrítico, o sea que nosotros también autoexaminémonos. Si es que lo que estamos hablando, predicando, diciendo, se condice con lo que dice la Biblia también, con lo que dice la Escritura. Por eso vamos al primer versículo que dice, entonces, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba. ¿Ya? Traducción, la NBA, nueva versión argentina. ¿Cómo diríamos en argentino eso? A ver. Fíjate si es posta. Bueno, pónganle un filtro. No crean a cualquier espíritu, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Entonces, sométanlo a prueba, dice, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Vamos a ir al siguiente versículo. Esta es la prueba. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. O sea, el discernimiento, el filtro es todo el que confiese que Jesucristo se ha hecho carne, dice otra versión. O sea, si Jesús se ha hecho carne es porque Jesús tomó un cuerpo humano, o sea, se encarnó, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ojo, que el versículo anterior decía que han salido por el mundo muchos falsos profetas. La palabra en griego para eso es literalmente pseudoprofetai. Pseudoprofeta. ¿Sí? O sea, un pseudoprofeta, un falso profeta. Eso es. Entonces, vamos a aplicar el primer filtro que estábamos diciendo. Nos decía que Jesucristo se ha hecho carne. Confesar que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? A lo mejor a nosotros nos puede sonar extraño, pero en esa época había un problema. Y nosotros estamos estudiando Primera de Juan. Entonces, Primera de Juan, ¿cómo empieza? Empieza así. Y ya se va a notar cuál es el problema. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. O sea que Jesús, ellos están diciendo que fueron testigos de Jesús. ¿Se acuerdan que Tomás decía, si yo no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer, ¿no es cierto? Y Jesús aparece y le dice, bueno, pon tu dedo acá. Yo, como decía Debbie, la nueva versión argentina, es posta, ¿no es cierto? O sea, realmente resucité. Y de hecho Jesús come también, después de resucitado, come, o sea, es un cuerpo real. Pero esto está mostrando entonces una lucha que estaba viviendo esta comunidad, ¿ya? Esta comunidad estaba viviendo esta lucha. Había una herejía que estaba surgiendo en esa época que se llamaba docetismo. Aquí hay una imagen. Jesús encarnado, o sea, el de verdad, el Señor se hizo cuerpo, se hizo carne. Jesús vino, ¿no es cierto? Versus el docetismo. ¿Ya? ¿Qué es esa palabra tan extraña? ¿Ya? Esa palabra decían que había una oposición entre la carne y el espíritu. Entonces, la carne es mala, todo lo que es material, esto es malo. Entonces,
no podían concebir que Dios se hiciera carne, porque eso no estaba dentro de la mente de esas personas. Entonces la carne es mala, el espíritu es bueno, y decían que Jesús no había venido en un cuerpo humano. Ahora les suena bien el versículo que leímos, ¿no? Lo que hemos visto, lo que palpamos con nuestras manos, nosotros lo contemplamos, lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al filtro. Volvamos al filtro. ¿Se acuerdan cuál era el filtro? Que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. O sea que habían algunos que decían que Jesucristo no había venido en cuerpo humano, por lo tanto, la palabra docetismo viene de una palabra que es dokein, que significa parecer, o sea que él parecía como que había venido en cuerpo humano, pero no había venido en cuerpo humano. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, si alguien quiere preguntar o decir algo, igual lo pueden hacer, ¿ya? Siéntase con la libertad. Entonces, ¿cuál es el problema eso hoy en día? Es que está negando el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no se hizo carne, no sufrió. ¿Se entiende? Y eso ya es una herejía, porque nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, que está como resumido en 1 Corintios 15, ¿ya? Dice que Jesucristo murió por nosotros conforme a la Escritura, que resucitó conforme a las Escrituras, que se apareció después a distintos hermanos. Lo estoy haciendo paráfrasis, pero si ustedes van a 1 Corintios 15, los primeros versículos, el mensaje del Evangelio es sobre la muerte, la resurrección de Jesús y que en su nombre hay perdón de pecados, que no es porque nosotros seamos buenos. De hecho, Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Entonces estaba negando el mensaje de la cruz. Ahora, hoy en día quizás no está el docetismo como el primer siglo, pero ¿creen ustedes que podemos escuchar algo parecido hoy en algunos mensajes de, no sé, de YouTube o de algunos lugares? Yo me puse a reflexionar que podemos escuchar algo parecido, ¿ya? Algo que niegue la cruz de Cristo, que niegue el sufrimiento, ¿ya? Recuerden, el docetismo decía, la carne de Jesús era aparente, o sea, Jesús no sufrió. Jesús no sufrió, por lo tanto no resucitó porque no era carne. Esa era la herejía de ese momento, ¿ya? Ahora, nosotros hoy día podemos escuchar un mensaje parecido, ¿ya? Parecido. Y ojo con esto, porque los mensajes parecidos que podemos escuchar hoy, yo me puse a pensar en esto, les voy a contar una experiencia, más que decirle la frase, pero una vez estábamos en mi iglesia en Chile orando por una persona para que Dios la sane, ¿ya? Estábamos orando por mucho tiempo y con mucha fe, la verdad, con mucha fe. Esa persona no sanaba. Entonces vino una persona de la iglesia que yo creo que daba una expresión de docetismo, ¿ya? Y decía, esta persona no ha sanado porque ustedes no tienen fe, ¿ya? Entonces, imagínense toda la culpa que eso generaba sobre los familiares de esta persona, que no sanaba. Mucha culpa, sentirse mal, ¿por qué? Hay algo en mí. Estaba negando el mensaje de que también un cristiano puede sufrir. Un cristiano puede sufrir. Como Job. Vemos el libro de Job que sufrió, ¿no es cierto? Como el mismo Señor Jesucristo, quien siendo más justo, quien siendo, mejor dicho, el único justo, sufrió por nuestros pecados. Y se parece a uno que le decía a Jesús en la cruz, si tú eres Salvador, dale, bájate de la cruz. Entonces algunos creyentes quizás quieren sacarle la cruz al mensaje del Evangelio. Y eso, ojo, porque cuando uno escucha una predicación en la que quitan el sufrimiento, quitan la cruz, ojo, porque aquí hay un filtro para el discernimiento espiritual. Ahora, sin negar que Dios sí puede sanar, ¿no es cierto? Sí podemos orar por alguien. ¿Esa persona puede sanar? Por supuesto que sí, el Señor tiene poder para hacerlo. Pero también es cierto que el Señor tiene la última palabra. Tiene la última palabra y nosotros tenemos que confiar en Él. Amén a eso, ¿no? ¿Sí? Podemos confiar en Él. Yo sé que este es un tema más profundo y más delicado, ¿ya? Pero por lo menos quiero mencionar de que el mensaje del Evangelio se tiene que encarnar. O sea que por ahí, si estamos orando por la sanidad de alguien, no solamente oremos por la sanidad de alguien, acompañemos a esa persona en su sufrimiento. A lo mejor no una sanidad física, a lo mejor esta persona está sufriendo un dolor del alma. A lo mejor esa persona está pasando por una tristeza profunda.
nosotros no podemos venir por encima y decirle, bueno, voy a orar por ti, me voy a casa. Eso también es docetismo, porque es negar el encarnarse. ¿Y cómo nos podemos encarnar? Es decir, ¿la estás pasando mal? Vamos a tomar un café. Lloremos juntos, te acompaño en tu dolor, ¿no es cierto? Entonces el mensaje del Evangelio necesariamente es encarnado, porque el Señor nos vino a salvar a nosotros y se encarnó. O sea, Jesús nació en un pesebre, murió en una cruz, caminó con los que estaban enfermos, con los tristes, les dio esperanza, ¿no es cierto? Y la palabra cristiano significa como una persona que es como Cristo, o sea, que es un cristiano, un pequeño Cristo, alguien que modela a Jesús. Entonces, nosotros también necesitamos ser más como, mejor dicho, ser como Jesús, que está encarnado, se hizo carne, ¿no es cierto? Llorar con los que lloran, estar con los que, si alguien está dolido, dolernos con los que duelen. Bien, habría mucho más que decir de esto, pero vamos a ir al siguiente filtro, que está en el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo, ¿ya? Aquí está mencionando que hay detrás de mensajes que distorsionan el evangelio, también hay que reconocer que hay un espíritu, aquí dice, que es del anticristo, ¿ya? O sea, hay influencias espirituales. A veces nos entrampamos en discusiones que tratamos de que sean solamente de ideas, pero hay algo espiritual. Y capaz que hay que hacer más énfasis en orar por esa persona. Porque la distorsión del enemigo es como les contaba la ilustración al principio. Se va a aparecer y va a querer ser como, pero no tiene las heridas, ¿no? O sea, es como una falsificación. Ese entonces es una influencia espiritual, hay que discernirlo. Versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, a esos pseudo profetas, ¿se acuerdan? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién está en ustedes? Les pregunto. Jesús, el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor. Dice, y aquí, ahora sí vamos al filtro número 2. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Entonces el filtro número 2 es que los mensajes que intentan parecerse al mensaje del Evangelio no te ofrecen a Cristo, te ofrecen algo del mundo. Ellos son del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nos decía el texto de 1 de Juan 3:15, decía, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si esos mensajes te están ofreciendo cosas del mundo, no es el mensaje del Evangelio, ¿ya? Los mensajes del mundo, si alguien viene a ofrecerte cosas como, y aquí voy a ser más directo todavía, te venden prosperidad material y sanidad física con el trato de pactar con Dios, es decir, de pagar un monto de dinero. Y te dicen como, pon este monto de dinero, pacta con Dios y Dios te va a dar esta sanidad, esta cuestión material. Y eso es como lo que se hacía en la Edad Media. En la Edad Media se vendían indulgencias. Y entonces, ¿qué hacían? Se ponía un cofre y había una persona que tenía un canto que decía, si tú, en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio al cielo, ¿ya? Es decir, que vendían la salvación. Y cuando Martín Lutero empieza a escuchar esto, dice, eso está mal. La salvación es por la fe. La salvación no es porque nosotros la podemos pagar ni ganar. Jesús murió por nosotros y nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta la diferencia del mensaje del Evangelio con otros mensajes? ¿Se dan cuenta la diferencia o no? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Por qué? Porque eso que uno escucha hoy día es lo mismo que se escuchaba en la Edad Media, es vender indulgencias, ¿ya? Y eso, el apóstol Pablo decía que, lo digo como con lágrimas, o sea, ellos son enemigos de la cruz de Cristo, porque están sacando la cruz de Cristo.
están sacando el hecho de que solamente Jesús murió por nuestros pecados. No puedes pagarlo. Es imposible. Si lo quieres pagar, lo estás ofendiendo. Estás ofendiendo el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, para esto, nosotros tenemos, como les decía al principio también, que autoexaminarnos. Si en algún momento nosotros quizá hemos tenido esa actitud con Dios, de decirle, Dios, te prometo ahora que voy a hacer tal y tal cosa, con tal de recibir esta otra cosa tuya. Ojo, porque no lo podemos pagar. Él ya lo dio todo. Y vamos a la tercer clave, que está al final del texto, ¿ya? Vamos a recordar las primeras, ¿ya? La primera era la encarnación de Jesús, vivir un mensaje del Evangelio que está encarnado, llorar con los que lloran y reconocer que Jesús verdaderamente murió y resucitó. La segunda es que un mensaje que no es de Dios te ofrece algo del mundo, vanagloria de la vida, las cosas que son pasajeras, ¿no es cierto? Y ahora la tercera clave está en el verso 6. Dice, nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. El tercer filtro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol ha dado consejos. Esos consejos han quedado escritos en esta epístola que es Primera de Juan, que nosotros la estamos leyendo. O sea, nosotros estamos recibiendo un consejo que está en la palabra de Dios. Y aquí está diciendo entonces, el que no es de Dios no nos escucha, ¿ya? Es decir, que el que escucha conoce a Dios. ¿Escucha qué cosa? El consejo de Dios está en la palabra de Dios. El tercer filtro es la palabra de Dios. Entonces, yo puedo venir a decirles algo, a darles una palabra de aliento, y ustedes tienen que contrastarla siempre si eso se condice y está de acuerdo con la palabra de Dios escrita, ¿ya? Porque si no, yo les puedo venir a chamullar. Entonces, este filtro es muy importante, porque de hecho, nosotros tenemos los filtros anteriores porque están escritos en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó porque el testimonio de las Escrituras lo dice, ¿no es cierto? Y yo creo que con este filtro en mente, y con esto voy a ir cerrando, recordemos la historia que yo les conté al principio. Esta historia en la que esta leyenda decía que Satanás se le había aparecido a Martín de Tours y le había dicho, adórame. ¿Qué le había dicho Martín de Tours? ¿Dónde están las heridas? ¿Dónde están? ¿Por qué no veo esas heridas? Ahora, ¿sabes qué? Jesús está en la palabra de Dios. Lo que hemos oído desde el principio, esto les anunciamos. Y la vida fue manifestada. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Entonces, yo quiero que podamos realmente pensar que algún día todos nosotros, vamos a estar en la presencia de Dios, pero literalmente vamos a rendir cuentas también de qué cosas hemos enseñado. Por eso el apóstol Pablo dice, no se hagan muchos maestros de entre ustedes porque vamos a recibir un juicio más riguroso. Entonces, por eso es muy importante que podamos nosotros tener un discernimiento espiritual, porque ese es un llamado a la madurez cristiana, ¿ya? La madurez cristiana es cuando nosotros ya podemos distinguir. Es como los bebés, ¿no es cierto? Los bebés al principio se echan toda la boca, están aprendiendo. Al principio están saboreando, al principio están descubriendo el mundo, pero en algún momento un bebé sabe, y ya no, de hecho no es bebé, ¿no es cierto? Ya es alguien maduro que sabe que no puede comerse cierta cosa que le va a hacer mal, ¿no es cierto? O sea, ya hay una madurez cristiana. Y a medida que nosotros vamos creciendo en la fe, también tiene que haber un punto en nuestra vida en que decimos, no, esto que estoy escuchando, aunque sea mi predicador favorito, esto no estoy de acuerdo, porque creo que aquí no está tan bueno esto, ¿ya? Entonces, esa madurez cristiana yo creo que es la que somos llamados a tener. Y no solo con lo que escuchamos, sino con nosotros mismos. Hacer un autoexamen.
y decir, no, yo creo que esto que estoy creyendo no es tan así, de hecho está mal, y tengo que ajustar. Entonces yo creo que podamos tener un tiempo de oración, de introspección ahora, eh, antes de comentar, pero quiero que tengamos un tiempito de oración, antes de comentar el texto bíblico. Así que si te sirve cerrar tus ojos, los puedes cerrar. Señor, queremos venir con un corazón humilde delante de ti. No queremos como compararnos con los demás. Solamente queremos decirte, examínanos, Señor. Porque sabemos que en nuestra propia vida hay puntos ciegos. Señor, es tan fácil para nosotros pensar que esta palabra es para otro. Es tan fácil para nosotros pensar, uy, esta persona debería estar escuchando esto. Y Señor, queremos dejar todo orgullo de lado y decirte, esta palabra es para mí, Señor. Necesito que en este tiempo, Señor, tú puedas comenzar a iluminar esas áreas de mi vida en las que quizás he estado más basado en mi orgullo, quizás en un orgullo espiritual. Y Señor, quiero confesarte ese pecado de orgullo y decirte que el único que merece toda honra, toda gloria, todo reconocimiento, sos, sos vos, Señor. Señor Jesucristo, como cantábamos al principio, digno, eternamente digno, incomparable y digno, solo ante ti yo me rindo, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor Jesucristo, y vemos que tu palabra nos muestra que tú sí fuiste herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y el precio de nuestra paz fue sobre ti, y por tus heridas somos sanados, Señor. Aún sabemos que hay muchas cosas que no tenemos respuesta, que quizás están en un misterio, desde incluso teológicamente, capaz no lo entendemos completamente, pero sí sabemos que tenemos un gran Salvador, que eres tú, Señor Jesucristo, y sí sabemos que tu palabra nos ha revelado que tú moriste por nuestros pecados, que nosotros no podíamos morir por nuestros pecados, que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, y que no podemos salvarnos, sino solamente por confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Señor, gracias porque ese perdón tú lo estás extendiendo en esta misma hora delante de nuestras vidas. Señor, si alguno de nosotros aún no ha abrazado esa obra de la cruz por completo, este es el momento de abrazar la obra de la cruz y decir, Señor, tú ya pagaste todo, consumado es, ya está todo hecho. Y que al tercer día resucitaste venciendo la muerte, el pecado, venciste a este mundo y abrazamos la obra de la cruz, sabiendo de que tú nos entiendes en nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, en nuestros dolores, tú sí nos entiendes, porque tus manos extendidas sí tienen una cicatriz, y por tus heridas somos sanados, Señor. Esas cicatrices también nos muestran de que tú resucitaste, Señor, y de que porque tú venciste la muerte, nosotros también somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias por esa obra de la cruz y te pedimos perdón, Señor, si es que hemos vendido o predicado un mensaje diferente, Señor, si es que no hemos predicado nosotros mismos, si es que hemos predicado humanismo, si es que hemos predicado autoayuda, Señor. Eh, Queremos predicarte solamente a ti, Señor. Queremos solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y nada más que tú, Señor Jesús. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que está aquí, Señor. Honramos la persona y la obra de tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, para mostrarnos a Cristo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo aún. Terminamos este tiempo de reflexión. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.